La iglesia de Cristo fue diseñada para gobernar. La iglesia de Cristo fue diseñada para ser cabeza y no cola. Eso es lo que nos dice el Señor en Deuteronomio capítulo 28, versículos 12 y 13. Dice: el Señor Dios bendecirá toda obra de tu mano y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Y sabe lo que dice el versículo 13? Y será cabeza y no cola. Maravilloso. Será cabeza y no cola. Dios nos ha llamado como iglesia a gobernar. Aleluya. A la iglesia se le enseñó, aleluya, a la iglesia se le enseñó a odiar el dinero, por ejemplo. Sí, ¿por qué usted dirá, pastor? ¿Y por qué usted dice eso? Sencillo, porque se nos enseñó que un rico no puede entrar en el reino de los cielos. Se nos enseñó que el dinero es malo. Y fíjese, la Biblia dice en primera carta a Timoteo, aquí el apóstol Pablo hablando, en el capítulo 6, en el verso 10 dice: porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Sí, por codiciarlo algunos se han desviado. ¿Escucharon bien? El amor al dinero es raíz de todas las cosas malas. Ahora bien, el dinero no es malo. Malo es el corazón del hombre que codicia tener más y que codicia lo que no le pertenece. Ahí es que está el problema, en codiciar, en desear, en envidiar lo que no es suyo. Pero tener dinero no es malo, gloria al Señor. Nos enseñaron que ser deportista, escuche bien, a la iglesia se le enseñó que ser deportista, abogado, juez, modelo, comunicador, militar, profesor, actor, artista o político, que eso era del diablo. Eso fue lo que se le enseñó a la iglesia, que eso era del diablo. Y por eso el mundo está como está, penosamente. ¿Por qué el mundo anda de mal en peor? ¿Por qué hay tanto problema? Sencillo, porque la justicia está siendo dirigida por hombres que no tienen temor de Dios. La mayoría son brujos, practican la hechicería, no tienen amor en sus corazones. La fuerza, la comunicación está siendo dirigida por gente sin temor de Dios en el mundo entero. El deporte está siendo dirigido por hombres sin temor de Dios. Aleluya. La economía está siendo dirigida ¿por quién? Por hombres que no tienen temor de Dios. Penosamente. El cine está dirigido por hombres que no tienen temor de Dios. Entonces, mis amados, por eso es que el mundo anda como anda, porque nos enseñaron que no podíamos ser deportistas, que no podíamos participar de las Fuerzas Armadas, que no podíamos participar en la política, pero sí nos enseñaron que podíamos cuidarle la finca a ellos, pero sí nos enseñaron que sí podemos ir a lavarle la ropa a ellos, servirle como chofer, a las mujeres como ama de casa, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, a la iglesia se le enseñó a hacer cola, cuando Dios dice que usted y yo como iglesia estamos llamados a ser cabeza, gloria a Dios para siempre. Entonces, mis amados hermanos, nosotros somos hijos de Dios, no esclavos del mundo. No somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Eso es por lo menos lo que declaramos, lo que cantamos. Somos hijos de Dios, ya no somos esclavos del temor, eso es lo que decimos. ¿Por qué por qué hay tanto problema en el mundo? Usted se pregunta. De hecho, los evangélicos normalmente la mayoría dicen, esto no lo cambia a nadie, así es que vamos a seguir a Jesucristo y se acabó. Pero el mismo Cristo quiere que usted y yo cambiemos el mundo, porque ese es nuestro llamado. Estamos llamados a cambiar el mundo.
Usted y yo como pueblo de Dios estamos llamados a cambiar, repito, al mundo. ¿Y cómo así? Bueno, porque usted y yo somos la sal de esta tierra. Usted y yo somos la luz de este mundo. Entonces, que esto no lo cambia nadie, pero la verdad es que estamos viviendo la vida que vivimos porque esos pensamientos fue lo que se nos enseñó. Pero es hora de cambiar. Es hora de que nosotros nos analicemos, gloria al Señor. Estamos siendo guiados, dirigidos, estamos siendo gobernados por gente en el mundo entero, lamentablemente por hombres sin temor de Dios. Hay muy poco hombre con temor de Dios en los puestos de gobierno. Bueno, tenemos un ejemplo, gloria al Señor. Tenemos un ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador. Este hombre tiene temor de Dios. Dios le da el privilegio de ser presidente de esa nación y esa nación ha sido cambiada, transformada. Todas las bandas de crímenes, de violadores, de ladrones, de drogadictos, todos están en la cárcel. Aproximadamente unos 55,000 delincuentes. Todas esas bandas están, ¿dónde? Están en la cárcel. ¿Por qué? Porque la cárcel es el lugar preparado para los delincuentes. Pero lamentablemente en otros países no está pasando eso. Eso está pasando porque gobierna un hombre con temor de Dios. ¿Y sabe lo que dice la palabra del Señor acá en Proverbios capítulo 29 versículo 2? Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero ¿saben lo que dice también? Mas cuando domina el impío, entonces el pueblo gime, el pueblo grita, el pueblo sufre. Cuando hay hombres y mujeres que tienen temor de Dios, van a invertir lo que es del pueblo en el pueblo. Van a cumplir con lo que se comprometieron. Pero eso solo puede pasar cuando hay hombres con temor de Dios gobernando. En Eclesiastés capítulo 10 versículo 17 hay una palabra muy poderosa, pero aquí dice 10 versículo 17 de Eclesiastés: dichoso el país cuyo rey es un noble. ¿Escucharon? Dichoso, que significa doblemente bienaventurado, el país cuyo rey es un noble. Un rey es un gobernante. O sea, bienaventurado, es dichoso el país que tiene un hombre como Bukele, como Nayib Bukele, un hombre que respeta a Dios, un hombre que tiene un consejero, a un pastor, a hombre de Dios, un hombre que vino a servir, no a servirse. Lamentablemente los pueblos estamos siendo gobernados por hombres sin principios, por hombres sin temor de Dios, son enemigos de Dios, y por eso es que especialmente en la República Dominicana estamos luchando para que la República Dominicana sea nación de Dios. República Dominicana, nación de Dios. Pero ¿qué pasa? Que en el Congreso, en la Cámara de Diputados, hay muchos hombres enemigos de Dios. Y el pueblo cristiano cree que con orar basta. No basta con solo orar. Fuera diferente si en el Congreso tendríamos muchos hombres y mujeres con temor de Dios. Automáticamente dijeran que sí. ¿Por qué? Porque esto viene a bendecir nuestra nación. Pero como son enemigos de Dios, la mayoría se oponen a todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso es que necesita la iglesia empoderarse. La iglesia necesita empoderarse, entender que hemos sido llamados para gobernar y que tenemos que comenzar ahora, gloria al Señor, para siempre. El sueño de Dios es ver a su pueblo gobernando. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios gobierna, el pueblo está tranquilo, quieto, hay paz, hay gozo. ¿Escucharon? El sueño de Dios es ver a su pueblo gobernando, gloria al Señor. En Mateo capítulo 19 versículos 27 y 28, escuchen lo que dice: nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. Esto lo dijo Pedro. ¿Qué ganamos con eso? Pedro le hace un interrogante al maestro y Jesús le dice:
De cierto os digo que en mi gobierno, en mi reino, dice Jesús, vosotros que me habéis seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las naciones. ¿Escucharon? Cuando Cristo venga a establecer su gobierno en esta tierra, ¿usted cree que los pueblos que no vamos a tener que rendirle cuentas? Claro, Él viene como rey, Él viene a gobernar. Todos los pueblos tendrán que rendirle cuenta a Él, porque un gobierno consta de leyes, un gobierno consta de súbditos, y los súbditos están para cumplir la ley, las leyes que dicta el rey, en este caso que será Cristo. Pero nosotros tenemos que comenzar a gobernar desde ya. Aleluya, porque nosotros somos los responsables de que el reino de los cielos sea establecido en esta tierra. Por eso es que Cristo dijo que nosotros somos la sal de este mundo, la luz de este mundo. Pero dicen los cristianos, lo que pasa es que no podemos juntarnos con los políticos, porque el que es político se daña, el que es político es mentiroso. Esa es una mentira. El que es mentiroso es porque tiene el corazón dañado. Pero el hombre de principio, el hombre que tiene a Cristo gobernando en su corazón, no va a hablar mentira. No, que para llegar a una posición política del Estado hay que hablar mentira, hay que engañar. Eso es mentira. Sáquese eso de la mente. Ahí es que el diablo se ha encargado de engañar al pueblo, a la iglesia. ¿Por qué? Porque sencillamente Cristo está diciendo acá que sus discípulos, que sus apóstoles van a gobernar, a juzgar a los pueblos. Entonces usted y yo debemos de entender que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estuvo en paz cuando David lo gobernaba. Estuvo en paz cuando Salomón lo gobernaba. Pero estuvo en dolor y en desesperación cuando Acab y Jezabel lo gobernaban. De hecho, cuando se encontró Acab con Elías, o Elías con Acab, Acab le dijo: tú eres el que turba a Israel. Pero Elías le dice: no soy yo el que turbo a Israel. El pueblo está en desorden y está en decadencia y está en derrota porque tú y tu padre se olvidaron de la ley de Dios. Los pueblos necesitan hombres y mujeres que tengan temor de Dios, porque cuando el justo gobierna, el pueblo se goza, se alegra, porque todo marcha bien. Aleluya. ¿Qué es lo que está haciendo falta? Que los hombres y mujeres de principio que tienen temor de Dios salgan a la calle y le digan al pueblo: yo opto por esta posición, así es que si es la voluntad de Dios y el pueblo me apoya, yo voy a estar ahí para servirle. Y la gente está esperando que hombres con principios, que hombres con buen testimonio se postulen, porque la política es un vehículo ¿para qué? Para llevar al hombre al palacio, porque en el palacio de ahí es que se gobierna. La iglesia se ha conformado siendo cola, cuando Dios fue que dijo que la iglesia es cabeza y no cola. Gloria al Señor. Política, la palabra política nos enseñaron a tenerle miedo. Y déjeme decirle que la palabra política, lo que significa política son las normas, las reglas de juego. ¿Para qué? Para regir grupos, para regir comunidades, para regir país, para regir pueblos y reinos. Eso es lo que es política. En la iglesia, ¿qué es lo que hay? Política, reglas. ¿Y Cristo qué fue lo que trajo? Una política nueva. Cristo dice que con 12 hombres revolucionó el mundo. Cristo cambió la historia con solo 12 hombres. ¿Por qué? Porque Él se atrevió, gloria a Dios. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Por qué usted cree que a Juan el Bautista le cortaron la cabeza? Sencillo. Porque quien gobernaba era un instrumento del diablo. Por eso fue. ¿Por qué usted cree que Daniel lo tiraron en el foso con los leones? ¿Por qué? Porque Daniel no gobernaba, sino había un gobierno, un rey que no tenía temor de Dios. ¿Por qué usted cree? Gloria al Señor. Aleluya. ¿Por qué usted cree que a los cristianos lo persiguen? Que las iglesias la quieren cerrar, que los pastores son maltratados. ¿Por qué? Porque los que gobiernan no tienen temor de Dios.
Al contrario, ellos odian, la mayoría, una gran mayoría de los que gobiernan, odian el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está en contra del robo, el pueblo de Dios está en contra de la manipulación, el pueblo de Dios está en contra de la fornicación, del adulterio, del crimen, del aborto, de la homosexualidad. Y por eso ellos odian a los hombres que tenemos temor de Dios. Así es que, mis amados, la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que despertar. La iglesia no puede quedarse como ha estado. La iglesia lo que ha estado es recibiendo migajas. ¿Por qué recibiendo migajas? Bueno, porque no queremos optar por posiciones en el Estado, en el gobierno. Pero sí queremos mendigar, llevando cartitas para pedir miseria, cuando la ley dice que nosotros merecemos, que la iglesia merece. Para todos los sectores es el dinero, es los beneficios del gobierno. El gobierno está ahí para administrar los recursos del pueblo. Sencillamente, el gobierno no es dueño de lo que administra. El gobierno lo administra, pero el dueño es el pueblo. Entonces, iglesia, debe despertar. Es tiempo. Y usted me dirá, pastor, entonces todos tenemos que participar de la política. Claro que sí, todos debemos involucrarnos. Ahora no todos vamos a ser líderes, porque todo en su tiempo. Líder es aquel que Dios ha depositado su gracia sobre él, y la gente cree en él, confía en él. Y que, ¿cómo usted demuestra que es Dios que ha puesto la gracia? Cuando usted opta por una posición y usted no tiene que invertir dinero, no tiene que pagarle a la gente para que le apoye, sino que Dios pone la gracia para que la gente le siga. Porque cuando usted compra la voluntad de la gente, usted está en contra de Dios. Porque quien compra la voluntad de un pueblo está robándole el derecho a otro. Así es que la política es para servir. De hecho, la política debiera ser que a los políticos no se les pagara. ¿Y qué usted cree? Se arreglaría el problema, porque solamente votarían las personas que verdaderamente tienen el don de servicio. Pero como hay dinero, la mayoría, los delincuentes, los malintencionados, como los buenos se quedan sentados, ellos votan y allí van a gobernar. Entonces el pueblo tiene que vivir sufriendo. ¿Pero por qué? Porque los malos son los que sacan la cabeza a la mano, pero los buenos se quedan. Usted sabía, si usted quiere encontrar hombres con principio, ¿usted sabe dónde usted lo encuentra? En las iglesias. Sí, dentro de las cuatro paredes. Ahí están los hombres que tienen principios, ahí están los hombres que tienen temor de Dios, ahí están los hombres que no roban, ahí están los hombres que no fornican, ahí están los hombres que aman a los demás, ahí están los hombres que verdaderamente le sirven a los demás sin buscar nada a cambio. Pero lamentablemente usted se va a la fiscalía, usted se va a los palacios de justicia y allí usted va a la gente malvada, penosamente, en mayoría, de que impartiendo justicia. ¿Qué justicia puede impartir alguien que no tiene temor de Dios? La justicia del dinero, de la riqueza, de la mentira, del engaño. ¿Usted se imagina si en las Fuerzas Armadas los jefes fueran hombres con temor de Dios? ¿Ustedes creen que las cárceles estarían como están, siendo cuevas de ladrones, donde se vende mucha droga? Es donde se asesina gente y se queda todo callado. ¿Usted cree que si en los gobiernos, si en las Fuerzas Armadas hubieran hombres que se respetaran, hombres que tenían temor de Dios, habrían todos los puntos de droga que hay en toda parte? Claro que no. Pero los delincuentes aquí tienen carta para seguir haciendo cosas malas, porque la ley solamente para los hombres de principio, penosamente. ¿Por qué? Porque hacen falta hombres y mujeres con temor de Dios en las posiciones del gobierno. Ay, 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 ay. ¿Usted se imagina si en la educación hubieran hombres y mujeres con temor de Dios dirigiendo los centros escolares?
fuera diferente el asunto. ¿Por qué? Porque allí van a orar, allí enseñarían el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Donde no se enseña a Dios no puede haber sabiduría, por más que usted quiera. Usted se imagina si en el área de la salud habrían hombres y mujeres con temor de Dios dirigiéndolo. ¿Usted cree que pasaría lo que está pasando? Que dejan morir la gente, lo matan muchas veces, maltratan a muchos. ¿Por qué? Porque lo que están ahí solo le importa el dinero. Así es que, iglesia, despierta. La iglesia de Cristo tiene que levantarse, tiene que sacudirse. Es el tiempo, iglesia, de que nos empoderemos. Aleluya. No podemos seguir siendo gobernados por la gente mala. Tenemos que levantarnos. El pueblo de Dios, aquellos hombres que están preparados, aquellos hombres y mujeres que tienen a Cristo tragado en su corazón, que no se van a desviar porque tengan una posición o porque vean algún dinero. Gente que tenga temor de Dios es lo que hace falta en los gobiernos, y el mundo va a cambiar. Amén. Recuerde que usted y yo somos los responsables de cambiar al mundo. No son los malos. Le hemos dejado el mundo a los malos, pero es hora de que usted se levante. Así que este es el consejo de este humilde servidor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que lo analice, lea la Biblia, ore al Señor y le pida que te direcciones, aunque hoy te ha mandado la dirección. Bendiciones y abrazos.